igual toca tomar captura y eso. Bien, muchachos, actividad número 3 de indicador 16 era lo que habíamos planificado para el día de hoy. Vamos a tomarnos el tiempo de este espacio de clases para trabajar en ella, ¿sí? Vamos a estar hablando de lo que es el principio de Arquímedes, que es el principio que corresponde a esta actividad. Muchachos, es muy importante que prestemos atención en este principio particular. ¿Por qué? Porque esto en particular en la IFE es algo que no pela. Esto sale siempre. Sí, obviamente no les van a salir problemas como estos, pero sí preguntas donde ustedes tengan que poner a prueba el conocimiento de lo que saben de lo que es el principio de Arquímedes. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de los diferentes aspectos que conlleva este principio. Todos vamos a estar muy pendientes. Yo les aviso en qué momento vamos a realizar la actividad como tal. Antes de empezar, vamos a hacer una explicación de lo que es el principio de Arquímedes, de las cosas que conllevan a ello. Vamos a hacer una explicación de lo que es el segundo aspecto principal de este principio, que es el empuje, la fuerza de empuje, y luego procedemos a realizar esta actividad número 3. ¿Sí? Entonces empecemos hablando de lo que es el principio de Arquímedes. Bien, muchachos, la historia que les voy a contar ahora seguramente la han escuchado ustedes muchísimas veces, quizá algunos otros no, y se asocia con una historia de este el señor Arquímedes, sí, un señor que existió hace muchísimo tiempo allá en la época griega, que fue, digamos, el precursor de lo que se llama este principio de Arquímedes, ¿sí? ¿Qué ocurrió hace muchísimos años? Según la leyenda, eso es lo que dicen. Según la leyenda, hubo un rey hace mucho tiempo que tenía una corona de oro. Sí, anteriormente, hace muchísimos años, no teníamos, digamos, que las herramientas sofisticadas de medición que tenemos hoy en día para determinar el material de los objetos que nosotros tenemos. Si anteriormente empleaban otras cosas. ¿Qué herramientas tenían a su disposición para conocer el real material que ellos tenían a su disposición? Ellos lo que hacían eran métodos invasivos, por decirlo así. En medicina, cuando se hablan de métodos invasivos, se hablan de métodos en los que tienen que tocar el cuerpo, hacer fisuras, todo eso, ¿sí? Tienen que introducir lo que es una intervención quirúrgica, y eso es algo invasivo, y era lo que hacían con los objetos para determinar su material. Ellos necesitaban fundirlo para luego colocarlo en un recipiente cuyas dimensiones ellos sí conocieran, y todo esto para ellos encontrar los valores correspondientes a lo que era la densidad. Y con la densidad ellos podían determinar si el material era oro o no, y para ello ellos necesitaban conocer la masa y el volumen. La masa y el volumen, ¿sí? Bien, ellos la masa la podían medirla con sus métodos, pero el volumen de una corona se hace un poco difícil de medir cuando es un objeto tan irregular. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un balón, que se podemos suponer algo esférico, existen fórmulas para calcular el volumen de una esfera, también para un cubo, también para una pirámide. Para objetos tridimensionales como estos existen fórmulas que permiten calcular sus volúmenes. Sin embargo, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el volumen de una piedra toda partida por todos lados, o de una corona, que era lo que quería él averiguar, era el dato que le faltaba, se le dificultaba realmente hacerlo. Sí, realmente era una gran dificultad, y este fue el encargo que le dio ese determinado rey Arquímedes, que era alguien conocido por sus conocimientos en aquella época. Entonces él, pensando según la leyenda, y que mientras él estaba en una bañera, se le ocurrió la idea a él de que los objetos, cuando se sumergen, ellos desplazan una cantidad de volumen que en realidad viene a ser igual a esa cantidad de volumen que contiene el cuerpo. A eso él se le ocurrió, y según la leyenda, y él que salió corriendo a la calle gritando y que eureka, ahí de ahí viene el famoso eureka.
Sí, eso es la leyenda, según dicen. Yo pienso que puede tener algo cierto, algo, debe tener su ficción así como todo, pero bueno, digamos que la labor mi labor es contarles esa historia, así como mi generación anterior me la contó a mí, ahora yo se las cuento a ustedes, para que ustedes se la cuenten a su generación siguiente, la que viene después de ustedes, cuando les toque. Entonces, bien muchachos, eso es lo que ocurrió allí. Entonces les voy a mostrar específicamente qué fue lo que él descubrió cuando hizo esa prueba. Y esto sí es verdad, esto que les voy a mostrar. ¿Qué encontró él ahí? Miren, cuando ustedes tienen un volumen fijo, un volumen que ustedes conocen, si ustedes tienen un volumen conocido aquí, y ustedes quieren conocer el volumen de un cuerpo irregular, como el de una piedra, por ejemplo, ustedes colocan aquí B2. Ustedes tienen ese volumen conocido, ustedes pueden utilizar un recipiente cuyas dimensiones sí conozcan. Se puede hacer el procedimiento que hicimos en el indicador 15 para determinar por medio de restas de masa del recipiente del líquido que ustedes coloquen allí para determinar el volumen también. Ahora, si ustedes quieren determinar el volumen que tiene un objeto irregular como una piedra, vamos a dibujar una piedra aquí, que puede tener todas las formas difíciles del mundo. Lo que ustedes hacen, muchachos, es colocar esa piedra dentro de un recipiente cuyo volumen de líquido es conocido, y lo que va a ocurrir luego es que ese volumen que ustedes tienen allí en el objeto se va a aumentar. ¿Sí? Ahora el volumen del recipiente se desplaza cierta cantidad o cierta distancia. Van ustedes a tener acá un volumen 2 y van a tener acá una diferencia de volumen. Esta diferencia de volumen que ustedes están viendo aquí, este delta B, que ustedes están viendo aquí, va a venir a ser ese volumen de la roca. Y les voy a explicar por qué. Esto es lo que descubrió Arquímedes. Ahora, él teniendo la masa y teniendo el volumen, él podía ya determinar la corona, su densidad de la corona, y compararla con la densidad conocida del oro para la corona y verificar si realmente tenía ese material o lo podía tener aproximadamente. ¿Por qué esa diferencia viene a ser el volumen de la roca? Porque ustedes acá en el volumen 2 van a tener el volumen 1, y eso se aumentó debido a que le adicionaron el volumen de la roca, y ambos volúmenes juntos vinieron a constituir lo que era ese volumen 2. Entonces, si ustedes despejan allí ese volumen de la roca, ustedes van a encontrar que B2 menos B1 les va a dar el resultado respectivo de lo que ustedes consideran como ese volumen de la roca. Entonces, la diferencia de volúmenes que ustedes obtienen al introducir objetos o sumergirlos es lo que se va a conocer como ese volumen del objeto irregular. Y es la forma como en la práctica se miden los volúmenes de estos objetos. Se mide, digamos que de forma práctica, así, sumergiéndolo y midiendo la diferencia de volumen. Tenemos una pregunta del señor Yemer Simanca. Adelante. Profe, tengo una pregunta, que si el recipiente que se utiliza es un único recipiente o se puede utilizar cualquier recipiente, porque si utilizamos un recipiente más grande, pues el volumen va a ser menos, pero si utilizamos un recipiente pequeño, el volumen va a ser más. Entonces, no entiendo esa parte. Ok, listo. Eso va a depender eso depende obviamente del recipiente. Jover nos comenta que dependiendo de las dimensiones del recipiente, esa diferencia puede ser mayor o menor. Sí, dependiendo.
Por ejemplo, Yomer, si tú tienes esos recipientes que están ahí así, y ahora quieres hacer la medición comparándolo con unos recipientes que son más largos, pero más angostos, así como te los estoy dibujando ahora, en efecto vas a tener ahora un volumen inicial aquí, digamos que está por aquí el líquido, y cuando tú sumerges ese volumen de roca, en realidad para esos casos debería dar la misma diferencia de volumen, ¿sí? Lo que pasa es que depende del recipiente, ¿sí? Puede que este volumen 1 acá se vea un poco más largo debido a las mismas dimensiones de ese recipiente, y puede que al sumergirlo haya también una distancia mayor aquí, pero esa distancia no la tienes que medir en cuanto a altura, ¿sí me entiendes? Es una diferencia de volúmenes. Lo que yo te señalo aquí como tal es una diferencia de volumen, Yomer, como tal, no de altura, porque si es de altura, que es lo que tú me comentas, sí sería diferente, como me comentas. Pero si hacemos eso en cuanto a resta de volúmenes, sí vamos a tener valores diferentes. Entonces yo creo que eso sería más fácil de entender si yo te señalo esto hacia ahora. Vamos a colocar esto azul. Es la diferencia de esos volúmenes que te doy. Todo eso que está ahí, todo ese cuerpo, así volumétricamente, vamos a dibujarlo acá de forma más específica. Digamos que él dentro del recipiente va a tener esta forma, esa forma volumétrica así, más o menos. Esa diferencia, todo ese volumen, así, volumétricamente va a ser el resultado del volumen de la roca. ¿Sí? Pero no solo de altura, la altura va a ser esto que tú estás viendo aquí. ¿Sí? Esa altura va a cambiar, sí, por supuesto que va a cambiar dependiendo del recipiente, pero volumétricamente la diferencia debería ser la misma, independiente del recipiente que tú emplees. Sí, la idea con esta práctica que hizo Arquímedes allí es que ustedes conozcan los volúmenes de esos recipientes que están usando. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar cualquier recipiente cuyo volumen para ustedes sea conocido. Para eso se emplean los vasos de precipitados, se emplean, digamos, ustedes pueden incluso tomar un vaso y tomar las medidas del vaso y calcular ustedes el volumen. Pueden hacer la resta para que ustedes conozcan el valor del volumen del vaso en comparación al volumen del líquido. O sea, todo eso ustedes lo pueden hacer allí. Sí, sí, si no tienen un vaso de precipitados a la mano. Si ustedes hacen la prueba de ese experimento, van a encontrar que eso sería así. Sería interesante hacerlo. Entonces, la idea no sé si quedó claro allí, Homer, que la idea de señalarte eso allí es que no mires la altura, sino el volumen de ese cuerpo de agua que es el que yo te señalo más arriba. Entonces, Homer, si quedó ahora un poco más claro. Sí, profe. Listo, listo. Entonces, bien, muchachos, este es un primer aspecto de lo que dice el principio de Arquímedes. ¿Sí? De lo que un primer aspecto. Ahora vamos a hablar de un segundo aspecto. Ya nos quedan un poco más de 45 minutos. Vamos a tratar desde las 4 empezar a hacer la actividad o antes incluso para que podamos irla revisando entre todos. Esa actividad, digamos que en dificultad, sí es un poco mayor a la de las otras dos, por todo este tema que les estoy comentando. Si no lograron tomar apuntes, no se preocupen ahí que yo les estoy haciendo la grabación de este video. Bien, muchachos, un segundo aspecto que tiene este principio de Arquímedes va a ser lo que corresponde al empuje, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es esa fuerza que se llama empuje. Miren, vamos a buscar ahora
este segundo caso. Esto es un estanque que tiene una cierta cantidad de agua allí. Todo eso es agua, todo eso que está ahí es agua. Ahora digamos que alguien lanza una roca y esa roca se dirige hacia el agua. Y desde el momento en que esa roca toque el agua empiezan a ocurrir ciertos fenómenos. Arquímedes quiso investigar todo esto, ver todo el trasfondo que eso tenía aquí. Entonces vamos a analizar un poco sobre qué ocurre con las fuerzas que están interviniendo en la roca cuando eso se sumerge en un líquido. Muchachos, hasta ese, digamos que se tiene esa roca ahí, esa roca va cayendo por medio de caída libre. Sí, la única fuerza que interviene en la roca en ese momento es el peso. ¿Sí? El peso es la única fuerza que interviene en la roca en ese momento. Tenemos ahí el peso. Listo, vamos a ver ahora un segundo instante de eso. Cuando esa roca se sumerge, muchachos, dentro de un cuerpo de agua como el que les estoy mostrando ahí, ahí empieza a experimentar algo que se llama fuerza de empuje. ¿Sí? Y esa fuerza de empuje va variando dependiendo de cuál profundo se encuentre eso. Ahora, ¿qué decía Arquímedes, muchachos? Arquímedes pudo notar, muchachos, que cuando esos cuerpos llegan al equilibrio, digamos que esa roca llegó y se sumergió solamente una parte de ella. ¿Sí? Ella sumergió solamente la mitad de esa roca, o una parte de ella, o un porcentaje de ella. ¿Qué decía o qué afirmaba Arquímedes? Él decía que el peso del volumen desplazado era igual a la fuerza de empuje que experimentaba esa roca en el equilibrio. Eso lo decía él. En el equilibrio que vamos a encontrar, muchachos, vamos a encontrar que ese cuerpo ya llegó a un punto en donde la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. Borramos esto acá. Llegó a un punto donde la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero, según nuestra ley de Newton. Ya ella está quietecita, está estática. Ella desplazó una cantidad de volumen. Vamos a borrar esto un momento para mostrarles eso como ahorita. Digamos que al sumergir esa roca ella tomó y desplazó esa cantidad de fluido, esta que se encuentra aquí. Esta distancia cae de aquí a aquí. Esta distancia es la diferencia de volumen que tuvo esa roca al sumergirse, pero ella solo quedó parcialmente sumergida, supongamos inicialmente, en el equilibrio. Ahí está. Eso que se sumergió, muchachos, ese volumen que se sumergió allí, Arquímedes decía que cuando llegaba al equilibrio, es decir, que el valor del peso que tenía ese cuerpo aquí era igual a la fuerza de empuje que tenía el fluido sobre el objeto. Entonces, el peso, él decía que esa fuerza de empuje que ustedes están viendo allí va a ser igual al peso del fluido, del volumen desplazado. ¿Sí? Todo este volumen que ustedes están viendo ahí, todo ese volumen que se desplazó allí, va a ser igual al volumen, va a ser igual al peso del fluido desplazado. Si tienen alguna pregunta, muchachos, me la dicen. Este es una temática que es muy importante y que deben tener muy presente allí, ¿sí?
el volumen que desplaza, ¿cuál es? Él introdujo solo una parte de ella, que es eso que les estoy señalando allí. El peso de esa parte que ustedes están colocando allí, el peso el peso de ese fluido que se desplazó, que va a tener el mismo volumen que desplazó ese cuerpo allí, es decir, el volumen de esto que están viendo allí, el volumen de eso, considerando el volumen del fluido, va a ser igual al empuje, ¿sí? Entonces, ténganlo muy presente, se los voy a anotar esto acá. El empuje entonces va a ser una fuerza que es igual al peso del volumen del fluido desplazado. Esa es la fuerza que experimenta un cuerpo que está sumergido. Sí, es la fuerza o la fuerza que se resiste a que ese cuerpo llegue a la profundidad o que se sumerja completamente. Sí, el empuje es la fuerza que es igual al peso del volumen del fluido desplazado. ¿Sí? Hasta allí. Ahora, si todo ese cuerpo se sumerge, entonces el volumen de todo del volumen de fluido de todo ese cuerpo va a ser igual también a su empuje. Sí, vamos a hablar ahora un poco más de cómo se dan ese equilibrio que ustedes están viendo ahí. Sí, lo vamos a ver por medio de una gráfica. Hasta aquí, muchachos, me gustaría saber cómo van, si han entendido un poco mejor lo que es el empuje, si se entiende o si desean aclarar un poco más. ¿Cómo van hasta allí, muchachos? ¿Qué dice ahí el señor Yomer Simanca? Bien, profe. Listo, listo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco más sobre lo que ocurre cuando empieza a existir ese empuje. Miren, hagamos una gráfica acá. Una gráfica de fuerza contra empuje. El empuje, según esto que nosotros estamos viendo, no va a ser una fuerza que aumente siempre. Si va a llegar a un punto donde el empuje llega hasta cierto límite. Si vamos a tener acá el empuje y vamos a tener acá el valor de peso. Listo. Digamos que cuando llega, empecemos a pensar en el punto donde esa roca toca al fluido, que es esta que les estoy dibujando ahora. Cuando esa roca toca el fluido, ahí empieza ese fluido a desplazar volumen. Es decir, el peso de esa roca siempre va a ser el mismo, ¿sí? Pero a medida que esa roca está ingresando allí, ese valor de empuje va a ir aumentando. Entonces, bien, vamos a tener un determinado valor de peso allí, mientras ese empuje va creciendo. A medida que esa roca se va sumergiendo cada vez más, va desplazando más volumen y por lo tanto ese valor de empuje va a ir aumentando. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir eso. Va a ir aumentando ese valor de empuje a medida que eso se va sumergiendo cada vez más. Vamos a colocarlo acá. Empuje contra la profundidad, más bien es la variable correcta. A medida que la profundidad en la que eso se está sumergiendo aumenta, entonces ese valor de empuje va a aumentar. Pero llega un punto, muchachos, donde ya no lo hace más. Va a llegar un punto de ese empuje donde ese valor empieza a ser constante. Entonces, ustedes se preguntarán qué es lo que ocurre durante todo este proceso.
¿Por qué ese empuje varía hasta cierto punto? Eso ocurre, muchachos, debido a la primera ley de Newton, ¿sí? O debido a las leyes de Newton. Cuando ese cuerpo se introduce dentro del fluido, él va a llevar ahí una determinada cantidad de peso. Cuando él entra, él empieza a desplazar fluido y cada vez que desplaza más fluido, el valor de empuje empieza a aumentar, ¿sí? Pero llega un punto donde ese cuerpo se sumerge completamente, por ejemplo. Va a llegar a un valor de altura donde ya él se sumerge completamente y cuando eso ocurre ya ese cuerpo desplazó todo el volumen que pudo. Ya él desplazó todo su volumen y a partir de ahí ese valor de empuje va a ser constante. Y es cuando ustedes ven en ese momento una roca, a partir de cuando eso ocurre, cuando la roca se sumerge completamente, ella empieza a desplazarse idealmente a velocidad constante. Perdón, esto aquí es el empuje. Idealmente así, miren. Porque en este punto, a partir de este punto, muchachos, se ha llegado al equilibrio, ¿sí? Y a partir de este punto se va a tener que la sumatoria de fuerzas de ese cuerpo va a ser igual a 0. Puede suceder así. Y que ese cuerpo empieza a desplazarse. Allí puede desplazarse a velocidad constante. Sí, ha llegado al equilibrio en ese punto. O ha llegado al punto donde todo el cuerpo se sumergió completamente. Y en ese punto, muchachos, ya se va a tener que ese cuerpo ya no va a tener un valor de empuje mayor, ¿sí? Eso es lo que ocurre, es la razón por la que el empuje es variable solo hasta cierto punto. Entonces, nosotros en esta actividad número 3 solo consideramos el empuje desde a partir de este punto. Nosotros no estamos considerando toda esa variación de empuje que hubo antes de que la balsa llegara al equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio que nosotros estamos viendo de la balsa, yo creo que todos han tenido al menos la oportunidad de ver la actividad 3. En la balsa, ya esa balsa está quietecita sobre la superficie. Quiere decir que para esa balsa se cumple que su sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por eso es que ustedes encuentran allí lo siguiente. En esta situación que ustedes están viendo, donde se sumerge solo una parte de lo que ustedes tienen o lo que ustedes sumergen, ustedes van a tener el empuje, que es positivo según el diagrama de fuerza, menos el peso, y eso será igual a 0. Y en esa situación donde se sumerge solo una parte, van a encontrar que el empuje va a ser igual al peso. ¿Sí? El empuje, la fuerza del volumen, el peso del volumen de fluido desplazado va a ser igual ahí al peso. ¿Sí? Al peso de todo el cuerpo que se está desplazando allí. ¿Sí? Ustedes lo van a encontrar de esta forma. Entonces, bien, muchachos, vamos a ir ingresando o vamos a ir empezando esa actividad número 3 que en el tiempo que nos queda. Hasta aquí, muchachos, ¿qué preguntas tienen con respecto a lo que es el empuje? ¿Sí? Muy importante que quede claro eso allí. Hasta aquí, muchachos, ¿qué preguntas tienen con respecto al No empuje? sé, profesor, todavía me quedan dudas de cómo resolver Ok, ustedes ese tienen dudas punto. con respecto a la actividad como tal. Sí, sí. Ya por Listo. lo menos yo, pues, no puedo hablar por los demás. Ok, bien, muchachos, listo. Entonces vámonos a la actividad número 3. Vamos a borrar todo esto para darle espacio a la actividad. Bien, ¿qué tiene en la actividad número 3?
ustedes tienen un tablón de madera de 3 por 1 por 40 centímetros. Eso se va a ver más o menos así. Voy a colocarle el color que yo todo lo quiero hacer con azul. Ese tablón de madera se va a ver más o menos así. ¿Qué es lo que hacen? Ese tablón de madera está sumergido en agua. ¿Sí? Él se sumerge en agua. O se quiere sumergir en agua. Se quiere sumergir en agua allí. Vamos a suponer que este es el cuerpo de agua que se tiene allí. A él lo quieren poner allí. Bien, nos dicen que hay un tablón de madera de 3 metros. 3 metros es el largo del tablón. Esta distancia va a tener 3 metros allí. Eh, 3 metros por 1 metro. 1 metro va a ser esta distancia de acá. Por 40 centímetros, que es la altura del tablón. Sí, esas son las dimensiones del tablón. 40 centímetros hasta ahí. Ok, listo. Nos dice, él está en una balsa, es una balsa que se ubica en un lago de agua dulce. ¿Sí? Cuando nos dice un lago de agua dulce, digamos que es un agua pura, en la que la densidad del agua se puede suponer como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del agua varía por muchas razones, varía por su temperatura, por su composición química, pero para este caso vamos a suponer que el valor de la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, nos dice que sobre ese tablón se quiere subir una persona que tiene 73 kilogramos. ¿Sí? Vamos a colocar ahí una persona que va a hacer ese cuadrito y digamos que él se quiere subir en ese cuadro ahí. Ahí se quiere subir una persona con 73 kilogramos de masa. Vamos a colocarlo por acá. La masa de esa persona va a ser de 73 kilogramos. Nos pregunta a nosotros, ¿hasta qué altura se hunde la balsa? O si es capaz de soportar a la persona sin hundirse. Pueden pasar dos cosas aquí. La primera es que la balsa no se hunda completamente, sino que se hunda hasta cierta parte. Y la segunda es que si es capaz de soportarla, es decir, la balsa puede no ser suficiente y que cuando la persona se monte, esa balsa se hunda completamente. Esas son las dos cosas que pueden pasar en este caso. Entonces, bien, vamos a hacer un pequeño esquema de lo que se vería así en uno o en el otro caso. Ese tablón se podría ver aproximadamente así. Él se sumergiría más o menos así hasta cierto punto. En caso de que no se sumerja completamente, se sumergiría solo una parte de él y la otra quedaría descubierta con la persona encima de él. Voy a colocar los pies de alguien allí. Una persona se sumerge y puede que ocurra esa situación que les estoy comentando. Entonces, bien, muchachos, ¿qué cosas podemos ir nosotros haciendo? ¿Sí? Nosotros debemos basarnos en el principio de Arquímedes para poder resolver esto que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Sí? ¿Qué debemos nosotros analizar? Debemos analizar el punto donde se llega al equilibrio, ¿sí? Donde se llega a ese equilibrio donde el empuje es igual al peso, tal cual como nosotros lo planteamos en el principio. Eso es lo que nosotros necesitamos que pase aquí. Cuando eso ocurre, cuando el peso es igual a empuje,
se llegó al equilibrio, pero ese equilibrio puede ocurrir en la superficie como también puede ocurrir en el descenso de esa balsa allí. Él puede estar en equilibrio y a la vez puede estar hundiéndose a velocidad constante. Son dos cosas que pueden ocurrir. Entonces, aquí se debe cumplir el principio de Arquímedes para saber qué es lo que sucede. De que el empuje tiene que ser allí igual al peso del volumen desplazado. Bien, sin embargo, nosotros necesitamos calcular algunos aspectos antes, ¿sí? Por ejemplo, el volumen del tablón, necesitamos calcularlo. Eso es algo que sí me pueden ir ayudando allí también. Ese volumen del tablón, ¿sí? Va a ser una figura rectangular ahí. Se va a calcular multiplicando cada uno de los lados. Se va a tener allí multiplicación de 3 metros, que multiplica 1 metro, y eso va a multiplicar a 0.4 metros, que es lo que corresponde a esos 40 centímetros. ¿Qué resultado tienen al realizar esa operación allí, muchachos? 1.2 metros cúbicos. 1.2 metros cúbicos, muy bien. Ok, ese es el volumen, ese vendría a ser el volumen del tablón allí como tal. Bien, ¿qué otros datos le dan a ustedes, muchachos? Porque nosotros necesitamos conocer el peso de ese tablón y ya nosotros tenemos el volumen. Es decir, necesitamos un dato adicional que es la densidad de la madera. En el ejercicio les dicen que la densidad de la madera es de 800 kilogramos por metro cúbico. Nosotros necesitamos saber cuál es el peso que va a tener que aguantar todo ese tablón, incluyendo su propio peso. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es buscando la masa del tablón. Ese 800 es una pregunta que me han hecho recurrentemente, y va a corresponder a la densidad de la madera, porque ese es un tablón de madera. Y con estos dos datos podemos encontrar el valor de la masa del tablón. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Tenemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos el valor de masa de ahí. Y vamos a tener que eso multiplica a la densidad por el volumen. Entonces se puede hacer. Multiplicando el valor de la densidad, que es de 800. Ya ustedes saben la unidad para no escribir tanto yo aquí. Hacer aquí de 800. Eso va a multiplicar el volumen, que nos dio 1.2 metros cúbicos. ¿Y qué el resultado les daría esa operación allí? Al hacer esa operación, ¿qué resultado tendrían allí, muchachos? 801.2. 801. ¿Estás segura? Esto daría kilogramos. 800,2, profe. Ok, 800,2. 2. Estoy buscando la calculadora, pero no sé dónde está la mía aquí. Dame un segundito para comprobar también yo los cálculos. Ah, no, profe, espere, que me estaba sumando yo aquí en la calculadora, espere. 960. A ver, 800 por 1.2. Voy a comprobarlo yo también aquí. 960, ahora sí, muy bien. Sí, profe, yo estaba aquí sumando. 960 kilogramos va a tener solo el tablón de madera. Tenemos a Yomer con una pregunta. Adelante, Yomer. Profe, ¿de dónde sacó la densidad de la madera? La densidad de la madera es un valor ya establecido, es un valor estándar. Todos los materiales tienen un valor de densidad establecido. Sí, ahí en el ejercicio se los decían,
pero en realidad todos los materiales tienen un valor establecido. Por ejemplo, si no hubiese sido madera o hubiese sido cobre, tendrían que haberles dado que ustedes hubiesen buscado en la web la densidad del cobre. Todos los materiales tienen un valor de densidad establecido, ¿sí? Eso no es un valor que se haya calculado, sino ya es algo que existe, algo estándar que ya tiene la madera. Su valor de densidad es de 800, porque ya es algo estándar. Así como el 1000 es del agua, va a ser 800 para el valor de la madera, ¿sí? Entonces vamos a tener allí, no sé si quedó claro, Yomer, un poco. Yomer. Claro, profe. Ok, bien muchachos. Vamos a tener entonces eso. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué otra masa vamos a adicionar? La masa de la persona también. Esa persona tiene una masa de 73 kilogramos. Entonces la masa total que debe soportar ese tablón completamente, o la que se va a sumerger allí, va a ser igual a la suma de 960 kilogramos más los 73 kilogramos que tiene la persona. La suma de esos dos valores, ¿qué resultado les da, muchachos? 1033. Muy bien, 1033 kilogramos. Ok, bien, eso va a ser el valor de lo que se estará allí, el valor de la masa de lo que se tiene allí, de ambos, tanto de la persona como el tablón. Ahora, necesitamos conocer el peso, a qué corresponde esto en fuerza, ¿sí? Para hacer eso, nosotros cogemos y multiplicamos ese valor de masa que obtuvimos, que es de 1033 kilogramos, y lo multiplicamos por 9.8, que corresponde al valor de gravedad. Esto nos va a dar que ese valor es, quien lo vaya realizando y me puede ir comentando también. 10.123.4. Es correcto, 10.123.4. Newton. Eso en peso va a venir a ser el valor que tiene que soportar todo ello ahí. Hasta aquí, muchachos, ¿qué preguntas tienen? Hasta aquí, hasta este punto, muchachos. Hasta este punto, ¿qué preguntas tienen así, o qué preguntas necesitan ustedes plantear así hasta el momento, muchachos? Profe, la verdad es que por ahora todo bien, la verdad. Ok, listo, Claro, bien. profe, todo claro, todo entendido. Sí, profe, todo claro. Bien, muchachos, vamos a continuar entonces. A borrar esto acá. Para ir dando espacio a lo que viene ahí. Vamos a anotar nuestro valor de peso allí. Obtuvimos que nuestro valor de peso nos dio 10.123.4 newton. Ok, bien. Entonces, muchachos, a partir de aquí es que nosotros hacemos el análisis que veníamos diciendo con respecto al peso, ¿sí? Respecto al peso. A partir de aquí es que nosotros hacemos este análisis que nosotros hacemos acá. Este valor de peso que ustedes están viendo es el que nosotros debemos igualar con respecto a lo que ocurre con el empuje. Ese valor de peso va a ser allí el peso de ese volumen desplazado. Ese valor de peso que hemos calculado es lo que va a desplazar la persona con el tablón juntos al momento de sumergirse, ¿sí?
todo este peso que hemos calculado lo va a tener todo ese volumen que se desplaza al momento de ustedes sumergirlo, ¿sí? Eso es lo que ocurre allí. Este valor va a ser igual al empuje, muchachos. Lo que hemos calculado es eso, ¿sí? Vamos a tener entonces que ese valor allí va a ser nuestro empuje, va a ser el valor del fluido, el valor o el peso del volumen del fluido desplazado. Va a ser 10.123.4 newton. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos el peso del volumen desplazado? Si nosotros analizamos, vamos a hacer un pequeño análisis acá. Si nosotros analizamos cómo nosotros podemos expresar esto, en otras unidades vamos a decir que los fluidos, así como los objetos en general, van a tener un valor de peso también. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de que nuestro fluido es un agua de un estanque de agua dulce. Sí, va a ser un líquido. Ese es el líquido que nosotros queremos desplazar allí. Ahora, ese valor de masa se podrá calcular teniendo en cuenta que la masa es igual, o la masa sale de la expresión de que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y que la masa es igual a densidad por volumen. Entonces, el peso de un volumen de agua o de un líquido en general, muchachos, va a ser igual a la densidad por el volumen por la gravedad. También podemos expresarlo de esta forma. ¿Sí? Eso va a ser igual allí a eso. Ahora, esta expresión de densidad que están viendo o que estamos viendo nosotros aquí va a ser la densidad del agua. La gravedad es el valor conocido. Y el volumen que estamos viendo aquí ahora mismo es el volumen del fluido desplazado, que es lo que nosotros queremos ver en este caso. Entonces vamos a tener acá que como ya calculamos el empuje, recordemos que el empuje es el peso del volumen desplazado. Y porque lo que vamos a calcular es eso, vamos a tener entonces acá lo siguiente, muchachos. Vamos a tener que ese valor que encontramos va a ser igual a la densidad ahí por el volumen sumergido, porque esto que hicimos fue igualar el peso, muchachos. El volumen sumergido por la gravedad. Lo que vamos a calcular ahora es ese volumen que se sumergió, ¿sí? Recordemos que esto nace a partir de todo ese análisis que hicimos anteriormente. Entonces vamos a tener acá que ese volumen sumergido va a ser igual a el peso del volumen desplazado, 10.123.4 newton. A eso lo tomamos y le dividimos la densidad del agua, que es de 1.000 kilogramos por metro cúbico, y le multiplicamos la gravedad. Vamos a borrar la unidad de esto acá arriba. Ahora sí, muchachos. ¿Qué valor de volumen obtienen al hacer esa operación? 99.20932. 99, vamos a ver para ver. Estoy haciendo yo acá también. Ok, miren, haciéndola yo acá en mi calculadora, nosotros empleamos unidades del sistema internacional. A mí me dio otro valor, me gustaría que alguien más también lo calculara. 1033. Ok, ¿estás segura que es 1033 o 1.033? Eso. 1.033. Es Es que correcto. la había calculado mal acá en esta calculadora. Vale, listo. Mucho cuidado con eso, muchachos, porque de 1.033 a 1000 hay 1000 unidades ahí. Entonces, bueno. Esto nos dio a nosotros 1.033 metro cúbico. Sí, ese es el volumen de cuerpo que se sumergió allí como tal. ¿Sí? Ahora lo que nosotros hacemos es una comparación. Eso fue lo que se sumergió y debemos compararlo con respecto al volumen del tablón como tal. ¿Qué es lo que debe ocurrir para que eso se sumerja? ¿Sí?
pueden pasar dos cosas. Este volumen sumergido puede ser igual al volumen del tablón. Si eso es así, muchachos, vamos a tener entonces que ese volumen, o que el tablón se hundió completamente. Si este volumen sumergido les da el mismo valor de volumen y del tablón, es porque eso se sumergió completamente. Eso ocurriría para ese caso. Ahora, tenemos que comparar este valor que nosotros tenemos aquí con ese volumen que nosotros habíamos calculado inicialmente. Vamos a calcularlo otra vez porque no lo escribí. ¿Quién me regala el valor del volumen inicial, muchachos? ¿Cuál es el volumen inicial de ese tablón allí? 3 metros. El volumen. 1,2. 1,2, muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué opinan ustedes? El volumen del tablón es 1.2 metros cúbicos y el volumen que se sumerge es de 1,033 metros cúbicos. Para ustedes, ¿qué es lo que ocurre aquí? Se sumergió, de los 1.2 se sumergió 1.033. Sí se sumerge, pero no completamente, profe. Esa es la conclusión. Muy bien. La conclusión es que se sumerge casi la totalidad del tablón, pero no completamente. No se sumerge completamente. Entonces lo que nosotros debemos hacer es un análisis, muchachos, de cómo nosotros calculamos esa altura que se sumerge a partir de esos datos. ¿Qué sugieren ustedes para saber eso, muchachos? Una resta. ¿Cómo harías esa resta? Yo creo que yo restaría el volumen del tablón menos el volumen sumergido y ya. Supongo yo. Ok, bien. Eso te daría, digamos que si tú haces la resta del volumen total menos el sumergido, eso te daría las dimensiones del volumen de tablón que no se sumergió. ¿Cierto? Eso es posible hacerlo. Listo. Eso es una muy buena idea. ¿Y qué harías después de eso? Porque lo que nosotros necesitamos saber es cuánto se hundió en altura. Esa es una excelente idea. Bueno, tenemos ahí a Carlos Barro. Adelante, Carlos. Vale, profesor. Lo que queremos determinar es la altura que se ha hundido. Yo lo que haría es que ese valor de 40 centímetros que utilizamos inicialmente lo trabajaría como una incógnita de h correspondiente a la altura, ya que los valores de 3 metros y 1 metro van a seguir siendo lo mismo, porque son la superficie como tal. Excelente, excelente. Lo que se hunde. Excelente aporte allí, Carlos. La idea de Frank y la de Carlos vamos a materializarla en el siguiente procedimiento. Voy a borrar esto mucho aquí que quedó. ¿Qué es lo que dice Frank, muchachos? Él dice, profe, vamos a utilizar este dibujo que tenemos acá para explicar la idea que Frank nos dijo. Él sabe que la balsa no se hundió completamente por los valores que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Ojo al dibujo acá, muchachos. Nosotros calculamos este volumen que nosotros calculamos fue todo esto, el de 1,033. Todo ese volumen fue el valor que nosotros calculamos. Ahora, ¿qué dice Frank? Profesor, yo quiero calcular el valor del volumen que no se sumergió, haciendo una resta del volumen total menos ese volumen que se sumergió. Y él calcularía con eso, muchachos, este valor que ustedes están viendo aquí. Eso que les estoy marcando como gris ahora. Él calcularía esa cantidad de volumen allí. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer la resta de 1.2 menos 1,033 metros cúbicos. ¿Qué resultado les daría esa operación allí? Muchachos. 0,167. Lo estoy comprobando yo acá también. Ok, 0,167 metros cúbicos. Muy bien, Frank. ¿Qué nos decía ahora Carlos Barros? Él nos decía, profesor, trabajemos entonces
la altura de eso que nos están preguntando como una incógnita. Muchachos, miren, el área del tablón se está conservando. Si nosotros queremos saber el volumen de esta parte, que es lo que nosotros ya tenemos, si nosotros quisiéramos calcular ese volumen, ya tenemos el área que es de 3 metros por 1 metro. Lo único que nos haría falta es ese valor de altura. Y eso es lo que nos sugiere Carlos que hagamos, que trabajemos ese volumen, como que trabajemos el volumen de eso dejando al H como una incógnita. Entonces, ese volumen que acabamos de calcular, muchachos, va a ser igual a 2 por 1 por ese valor de H. Perdón, aquí es 3. Por 1 por H. Entonces, despejamos ahí. Vamos a tener que el volumen de lo que quedó en la superficie, que es 0,167, sobre 3, que es la multiplicación de 3 por 1, les va a dar el valor en altura, pero en metros, porque estamos trabajando es con metros, les va a dar el valor en metros de lo que correspondería ese valor de altura. ¿Qué resultado tienen para esa operación, muchachos? 0.055. Ok, 0.055. Y eso en centímetros, porque eso nos dio en metros, esto que tenemos aquí. Eso en centímetros nos daría, haciendo la conversión aproximadamente allí, 5,56 centímetros. Entonces, muchachos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que de esos 40 centímetros de altura que tenía ese tablón, van a quedar por fuera de la superficie 5,56 centímetros, ¿sí? Por fuera, esa es la conclusión. Sin embargo, eso no es lo que le están preguntando. Le están preguntando hasta qué altura se hunde la balsa. Bueno, sí, le están diciendo eso. O sea, eso es lo que quedaría por fuera de ese cuerpo de agua. Pueden responder diciendo la cantidad con la que se hunden, la cantidad con la que queda afuera. Pueden hacer toda esa explicación allí. Yo espero que para esta actividad, muchachos, no solo respondan así con los meros números, sino que hagan la explicación bien de todo lo que ocurre basado con las leyes de Newton, todo ello. Entonces viene la pregunta: ¿es capaz de soportar a la persona sin hundirse? ¿Qué opinan ustedes allí, en base a todo lo que hemos visto? Como tal, sí, profesor. La respuesta es sí. ¿Qué hubiese ocurrido donde eso no hubiese sido así, muchachos? El volumen sumergido nos hubiese dado 1.2 metros cúbicos. Eso es lo que hubiese ocurrido si esa balsa junto con la persona no hubiese podido soportar allí eso. Entonces es interesante, ¿sí? Ahí estamos viendo que la persona estaba cerca de esa masa máxima que podía soportar ese tablón. Si hubiese sido una persona de unos 80 kilogramos, de unos 85, digamos que el límite ahí ya empieza como a acercarse más a ese volumen, ¿sí? Entonces son todos estos factores, muchachos, los que influyen allí en la resolución de esta actividad, ¿sí? Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si hay algo que quisieran aclarar un poco mejor allí, muchachos. Sí, quedó todo claro. Esto sería bueno practicarlo un poco más allí, pero bueno, por cuestiones de tiempo, no tenemos mucho tiempo más allí. Me gustaría saber si quedó clara la explicación, muchachos. En general, con lo del principio, con lo de ahora. ¿Qué dicen ahí, muchachos? ¿Qué dice Sí, ahí profe, en general todo claro. Ok. Profesor, Todo bien. entonces, lo que se hunde en sí, porque lo que quedan son 5.56 centímetros por fuera, Ajá. pero lo que se hunde en sí no me quedó claro.
Lo que se hunde es la resta de 40 menos 5,56. Eso va a ser, te voy a decir cuánto. Aproximadamente se hunde 34,44 centímetros. Eso es la parte del tablón que se encuentra por debajo de la línea del agua, ¿sí? Eso es lo que se hunde. Eso es lo que se hunde, es correcto. Bien, muchachos, ¿tenemos alguna otra pregunta o algo que deseen aclarar un poco mejor? Dice ahí el señor Yomer Simanca. Todo quedó claro, bro. Ok, bien, muchachos.